En este mes que ya se está acabando, ¿no? Hoy es el último día de reunión, día miércoles, que hablamos acerca del Espíritu Santo. Ya el mes que viene tenemos otro tema, que es un tema muy especial, pero tiene que ver mucho el Espíritu Santo, porque creo que ya tenemos que prepararnos para el mes que viene, que es volviendo a casa, es acerca del Hijo Pródigo. Y el Espíritu Santo, bueno, tiene que tocarnos las mentes, los corazones. Dice la palabra que esa es la función del Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo les animo, seguramente la pastora después lo va a compartir a lo último, que nos preparemos en lo espiritual, que estemos orando, ¿no? Teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos familiares, aquellos vecinos, amigos, personas que están en nuestro corazón, que queremos que vuelvan a la casa de Dios. Cada vez que uno hace evangelismo acá por esta zona, por toda la zona donde Dios nos dio, hay muchos hijos pródigos, ¿no? Creo que la gran mayoría está evangelizada, ¿no? Y muchos dejaron, ¿no?, de congregarse por diferentes motivos, no solamente de esta iglesia, sino en muchas iglesias dejaron de congregarse. Hay muchos hijos pródigos por toda esta zona. Entonces, es una tarea hermosa y maravillosa la que nos toca como iglesia, de orar para que Dios toque los corazones, para que esos lazos de amor, esas cuerdas de amor puedan activarse, ¿no? Y para que esas personas puedan volver a la casa de Dios, puedan volver, ¿no?, a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, a través de la obra del Espíritu Santo, que dice la palabra que convence y trae luz y revela toda la verdad, bueno, tenemos que ya ir orando, ya para ir preparándonos para el 15 y 16, sábado y domingo, para poder ese día invitar a esas personas para que puedan volver a la casa de Dios, ¿no? Previamente orando, intercediendo por esas personas, ¿no? Y hermano, quería compartir una palabra, bueno, que hace algunos meses compartí ahí un domingo, ahí en San Martín, pero bueno, me pareció bien traerla acá para poder compartirla los miércoles, para compartir este miércoles, ¿no? Y el título, seguramente ahí lo van a ver, dice: conocer a Dios es igual a crecimiento, ¿no? La palabra de Dios lo dice en varios lugares de la palabra. Conocer a Dios igual a crecimiento. Ese es el título de la palabra, de la reflexión de esta noche, ¿no? Y en este año, como venimos diciendo, bueno, la palabra profética habla de año de crecimiento. Y entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿en qué necesito crecer, ¿no? Cada uno de nosotros. Yo ya me planteé en qué necesito crecer y estoy trabajando sobre eso, ¿no? Yo tengo en mi mente, en mi corazón, en qué áreas, ¿no?, de mi vida necesito crecer. Y no solamente tiene que ser un deseo, sino tiene que ser un trabajo espiritual, ¿no? Un trabajo espiritual para poder llegar, ¿no?, llegar a fin de año y decir, bueno, quizás los primeros meses tenía en mi mente, en mi corazón, de crecer en esta área y lo pude lograr, ¿no? Pero trabajé en el año, así que creo que es el deseo del corazón de Dios que nosotros podamos terminar este año 2023 y decir, bueno, crecí en varias áreas, crecí en esta área que sentí que tenía que crecer, que estaba estancado, que estaba débil, que las cosas no cambiaban, no veía resultados, ¿no? Entonces, cuando en alguna área de mi vida, ¿no?, veo que estoy estancado, que las cosas no me salen bien, que parece que, bueno, no le puedo dar vuelta, ¿no?, a la situación, bueno, ahí, ¿no?, ahí tengo que focalizar mi mente y mi corazón y decir, bueno, en esta área necesito crecer y que Dios me ayude, pero yo trabajar, ¿no?, para que las cosas puedan cambiar. Y Dios me va a dar la fuerza necesaria para poder desarrollarme y extenderme, porque el crecimiento significa desarrollo, significa expandirme, llegar a donde antes no llegaba. Eso es lo que es crecimiento. ¿Y en qué áreas puedo crecer? Nosotros podemos decir, bueno, necesito crecer en lo espiritual, en el área espiritual, necesito crecer en mis finanzas, en mi economía, necesito crecer en mi familia, en las relaciones que tengo con mi familia. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de crecer en las relaciones de mi familia? Bueno, si antes no me llevaba bien, bueno, ahora este año hago todo lo posible para que el poder del Espíritu Santo transforme mi mente, mi corazón, haga algo nuevo en mi familia para que podamos
crecer, para que podamos llevarnos bien, para que pueda haber diálogo, pueda haber paz, pueda haber perdón, pueda haber, realmente pueda sentirse la presencia de Dios. Otra área que puedo decir que puedo crecer es en mi estabilidad emocional, ¿no? Saben que en este tiempo, con tantas crisis, con tantas situaciones, con tantas idas y vueltas, problemas y situaciones que podemos pasar, a veces nuestras emociones, ¿no? No están estabilizadas, ¿no? Entonces necesitamos ser estables en lo emocional, ¿no? Estables en las emociones, que cuando venga el problema no me supere y yo me vuelva loco y tome decisiones incorrectas y después pase el tiempo y diga, ¿qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? Bueno, ahí tener una estabilidad emocional sana, ¿no? Sana como Dios quiere, para cuando vengan los problemas y las situaciones, yo pueda estar tranquilo, sabiendo que Dios está conmigo y tengo que pedir a Dios que me guíe, que me dé sabiduría para poder tomar decisiones correctas, estar tranquilo, no decidir a las apuradas o cuando las cosas están ahí difíciles, sino tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, la paciencia y la sabiduría de parte de Dios de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer. Entonces, hay muchas áreas que necesitamos pensar si tenemos que crecer. Y yo quiero, hermanos, que podamos meditar en un pasaje de la Biblia donde vamos a centrarnos en 3 palabras importantes acerca de esta palabra, ¿no? Acerca de este texto bíblico que habla. Las palabras son crecimiento, constancia y sabiduría espiritual, ¿no? Crecimiento, constancia y sabiduría espiritual. Y antes de poder leer el texto de por qué Pablo escribió esta carta a la iglesia ahí en Colosas, para poder entrarnos, ¿no? a después compartir el texto bíblico, el apóstol Pablo dice la palabra, bueno, que estuvo en Éfeso durante varios años, predicando la palabra y ministrando a los hermanos ahí en Éfeso y a todos los hermanos que se juntaban en las sinagogas, en las casas. Y parece lo que dice la historia, que ahí uno de los que recibió la palabra, recibió el evangelio, la salvación, es Epafras, ¿no? Epafras, dice la palabra, ¿no? Ahí en Colosas lo va a nombrar, ahora lo vamos a nombrar nosotros. Entonces ahí cuando estuvo el apóstol Pablo en Éfeso, predicó la palabra, ahí se levantaron muchos cristianos. Bueno, uno de esos cristianos fue Epafras, que era un ciudadano ahí de Colosas, ¿no? Ahí del pueblo, de esa región de Colosas. Entonces, según se cree, bueno, él levantó ahí la iglesia junto con otros hermanos, ahí en Colosas, una iglesia. Y ahí dentro de varios encuentros que tuvo con el apóstol Pablo, seguramente le dijo de algunos problemas que estaba pasando la iglesia en Colosas. Nosotros ahora vamos a leer Colosenses 1, algunos versículos, y vamos a ver estas 3 palabras importantes, ¿no? De crecimiento, constancia y sabiduría espiritual. Entonces, ahí Epafras le habrá preguntado, le habrá dicho, bueno, que necesitaba ayuda, ¿no? Para la iglesia que estaba en Colosas, por algunas situaciones difíciles que estaban pasando, por algunos pensamientos, herejías, cosas que querían meterse en la iglesia, ¿no? Pensamientos de humanos, filosofías, un montón de doctrinas que no eran de acuerdo a la palabra que se estaba enseñando, de la palabra de Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribir esta carta a los hermanos ahí en Colosas. Y vamos a leer Colosenses 1, vamos a leer los primeros 14 versículos. Quiero que podamos meditar juntos en lo que Dios nos quiere decir en esta noche, ¿no? Colosenses 1, vamos a leer del 1 al 14. Dice la palabra: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia.
Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Fíjense, hermanos, que lo primero que quiero que pensemos es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En el versículo 5 dice, la firme esperanza en lo que Dios tiene para ustedes en el cielo, ¿no? Como hijos de Dios debemos tener, ¿no?, esa firme esperanza, ¿no? Esa firme esperanza que sea una esperanza fuerte y sólida de saber que un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Creador, delante de la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Señor y es Jesús. Quizás muchas veces con todas las cosas que pasamos en este tiempo quizás nos olvidamos, pero acá el apóstol Pablo recalca, ¿no?, ahí a los hermanos que están ahí en Colosas, que ellos tienen esa firme esperanza, ¿no?, la firme esperanza que un día van a estar, ¿no?, delante de la presencia de Dios. Y esa firme esperanza era una firme, fuerte y sólida esperanza, ¿no?, en la salvación que tenían, pero sabían que en algún momento iban a estar delante de la presencia de su Creador. Y esa esperanza firme, ¿no?, los hacía tener fe y los hacía tener amor, ¿no?, para toda la gente, ¿no? Fíjense que acá la palabra, en uno de los versículos que el apóstol Pablo está hablando ahí a los hermanos, dices, ambas cosas, ¿no?, la firme esperanza está hablando, ¿no?, de la firme esperanza, dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza, ¿no?, puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo, ¿no? O sea, la fe y el amor provenían de la firme esperanza que tenían un lugar reservado, ¿no?, en el cielo, ¿no? Ellos tenían fe primeramente en Jesús y también tenían amor por toda la gente, ¿no? Y en este mes, ¿no?, del Espíritu Santo, y en este mes que ya estamos terminando, que recibimos mucha palabra de Dios acerca del Espíritu, también tenemos que pensar en el mes que viene, ¿no?, en el mes del Hijo Pródigo, todo el mes que vamos a estar orando en el Espíritu, que vamos a estar intercediendo para que el poder del Espíritu toque a aquellos que están lejos, para que vuelvan de nuevo delante de la presencia de Dios. Acá el apóstol habla, ¿no?, que ellos tenían esa firme esperanza que les producía tener fe primeramente en Jesús, pero les hacía tener amor hacia los demás, amor hacia las otras personas. Entonces, nosotros también tenemos esa firme esperanza, ¿no? Esa firme esperanza que una vez vamos a estar, que en algún momento vamos a estar delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Señor Jesús, de nuestro Creador, ¿no?, de nuestro Padre. Qué hermosa es esa esperanza de gloria, como dice la palabra. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, dice la palabra que ya no va a haber más lloro, ya no va a haber más desesperación, ya no vamos a necesitar la luz, ¿no?, de este mundo, la luz que necesitamos. Ya no vamos a necesitar de Desur, de Denor, gracias a Dios, ¿no?, ni vamos a tener que pagar nada, sino que ahí dice la palabra que la luz, ¿no?, la luz de Cristo va a iluminar todo, ¿no? Vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios ya. Nuestras lágrimas van a ser enjugadas, dice la palabra, van a ser calmadas, nuestra tristeza, nuestro llanto,
ya vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Un hermoso tiempo nos espera delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces ya el sufrimiento desaparecerá, el dolor se acabará, dice la palabra de Dios. La enfermedad ya no va a existir más, sino vamos a estar por toda la eternidad junto con nuestro Salvador y Señor. Esa es nuestra esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Y Pablo dice que el resultado de esa esperanza firme es que pueden tener fe en Jesús y amor por los demás, ¿no? Lo dice en el versículo 4 y 5. Entonces, tomando esta palabra para nuestras vidas, ¿no? Nuestra esperanza está en Dios, ¿no? Cuando nuestra esperanza está en Dios, podemos estar tranquilos primeramente, ¿no? Podemos tener fe y la fe nos hace estar tranquilos cuando vienen los problemas y las situaciones, ¿no? Entonces, por eso necesitamos, ¿no?, que Dios aumente nuestra fe, pedirle una y otra vez: Señor, aumenta mi fe para que yo pueda creer en vos, para que yo, cuando vengan los problemas y las situaciones difíciles, yo pueda estar tranquilo, que las situaciones no me manejen a mí, sino que yo pueda manejar a las situaciones, que pueda tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar convencido de que Dios está obrando, pese al problema que sea, que Dios está obrando su perfecta voluntad, que como dice la palabra, los problemas y las situaciones me ayudan para poder tener una estabilidad espiritual, para poder creer en Dios y para poder, ¿no?, crecer, ¿no?, a otro nivel espiritual. Cuando paso el problema, cuando paso la situación, tomado de la mano de Cristo. Cuando yo estoy tomado de la mano de Cristo y puedo pasar esa situación difícil de mi vida personal o de mi familia, ¿no?, en cualquier área de mi vida, yo puedo crecer espiritualmente. Mi armadura, ¿no?, mi armadura espiritual se va potenciando, se va haciendo cada vez más fuerte, porque estoy convencido de que Dios obró y Dios me libró de muchas aflicciones, Dios me libró de muchos problemas, y los problemas que pueden venir también Dios lo puede hacer. Por eso nuestro Dios es un Dios maravilloso, por eso necesitamos estar cerca de su presencia y poder decirle: Señor, aumenta mi fe para que pueda confiar en vos. El Espíritu Santo tiene que trabajar dentro de nosotros. Todo este mes recibimos palabra de Dios acerca del Espíritu Santo, pero tiene que trabajar dentro de nosotros, sacando toda amargura, ¿no?, sacando todo dolor, todo argumento equivocado que podemos pensar o podemos escuchar. Todo lo que no le agrada a Dios tiene que ser desde el interior, que el Espíritu Santo trabaje, ¿no?, trabaje en nuestra mente, en lo más profundo de nuestros corazones, para ser sanos en lo espiritual, para poder mantenernos firmes cuando vengan las situaciones difíciles y poder crecer, ¿no?, poder crecer en la fe, poder este año decir: bueno, este año he crecido en diferentes áreas de mi vida, pero tenemos que saber en qué tenemos que crecer. Por eso al principio decía las áreas que podemos crecer, que cada uno de nosotros, ¿no?, en este año se pueda desafiar y decir: bueno, en esta área tengo que crecer. Quizás en una área, en dos, en tres, no interesa. Lo importante es decir: bueno, tengo que crecer en esta área o en varias áreas, pero empiezo a poner la palabra en mi vida, empiezo a reflexionar, a meditar, empiezo a andar en los caminos de Dios y empiezo a trabajar sobre esa palabra, ¿no?, que es una palabra de este año de crecimiento en cada área de mi vida. Por eso yo quiero, hermanos, que podamos detenernos en 3 palabras de este texto. Este texto tan rico en lo espiritual, pero quiero que podamos detenernos en, primeramente, la palabra crecimiento, ¿no? Crecimiento. Pablo destaca la fe que tenían y el amor por las personas y la esperanza que los mantenía firmes. O sea, primero lo que destaca es la fe. O sea, la fe tiene que desarrollarse, la fe tiene que avanzar, la fe nos tiene que hacer crecer. Nosotros cuando conocemos a Dios, bueno, empezamos a tener fe, empezamos a creer, ¿no?, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Creemos por fe de que Él nos tiene un lugar reservado en el cielo. Creemos por fe que empezamos una nueva vida, pero esa fe no puede ser la misma, ¿no?, cuando empiezan a transcurrir los tiempos, los meses, los años, sino esa fe tiene que crecer, ¿no?, tiene que desarrollarse. Y en este año, en este tiempo que hablamos, en este punto de crecimiento, la fe tiene que desarrollarse, tiene que crecer en mi vida. El amor también,
¿no? Porque acá el apóstol Pablo habla, ¿no?, que porque ellos tenían una firme convicción de que una vez, que en algún momento iban a estar delante de la presencia de Dios, esa confianza que tenían, esa firme esperanza los hacía mantener con fe y también con amor, o sea, amaban a las personas. Entonces yo también tengo que crecer en el amor de Dios, ¿no? No puedo amar solamente a las personas que me caen bien, o a mis familiares, o a los que me aman. Como Jesús dijo, si aman a los que aman, o sea, ¿cuál es la gracia, ¿no?, de amar o amar a los que me caen bien o a los que me aman? La palabra de Dios dice que amemos a todos, aún a nuestros enemigos. Y en este mes, ¿no?, que se acerca, el mes que viene de abril, necesitamos orar y clamar que Dios pueda poner esa pasión y esa misericordia por tanta gente que está de un lado para otro, que no tienen, como dice la palabra, que no tienen pastor, que son como ovejas que no tienen pastor, van de acá para allá, sufriendo con situaciones difíciles, con problemas familiares, con problemas personales, sumergidos, ¿no?, sumergidos en un montón de problemas, en el pecado, que no los dejan ser libres, ¿no? Entonces necesitamos tener misericordia y amor por esas personas para que puedan conocer a Dios, para que puedan volver a Dios. Entonces necesito poder también crecer en el amor de Dios. ¿Cuánto crecí en estos años en lo espiritual, ¿no? Yo me preguntaba eso. ¿Cuánto crecimos si miramos hacia atrás, un año atrás, 2 o 5 años, o desde que conocí a Cristo? ¿Cuánto crecí en lo espiritual? ¿O en qué áreas necesito crecer? ¿Cómo sé que estoy creciendo, no? Esa es otra pregunta. ¿Cómo sé que estoy creciendo? Y creo que nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos el mejor parámetro espiritual para saber si estamos creciendo cuando leemos la palabra de Dios, si estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si la gente ve a nuestro alrededor que hay cambios profundos en nuestra vida, bueno, ahí nos dan pautas, nos dan tips para saber si estamos creciendo en lo espiritual. ¿Qué voy a hacer este año para crecer, ¿no? Yo me propuse crecer en varias áreas, así que toda la iglesia, todo el ministerio tenemos que proponernos que no sea una palabra nomás y que quede en el olvido, sino que podamos decir necesito crecer. Por esto es este primer punto que les estoy hablando, crecimiento. Bueno, ¿en qué necesito crecer? Y empezar a trabajar sobre este punto, el crecimiento en diferentes áreas de mi vida, ¿no? No solamente en lo espiritual, sino en todas las áreas que componen nuestra vida. La Biblia nos habla de crecimiento en muchas partes, ¿no? En muchas partes. Aún se nos compara como un árbol, ¿no? Salmos 1 habla, ¿no?, de un árbol, ¿no?, fuerte, un árbol que crece junto a aguas, ¿no?, junto a corrientes de agua, que dice la palabra que su hoja no cae y da fruto, ¿no? Entonces nos compara, ¿no?, la palabra como un árbol, ¿no?, un árbol que está creciendo, ¿no? Y yo hace algunos meses decía, bueno, queremos ser un árbol fuerte, como dice el Salmo 1, estamos siendo un árbol débil o somos un yuyo que ni llegamos a ser un árbol, ¿no? Entonces, que podamos plantearnos eso, podamos decir, podemos crecer espiritualmente, podemos crecer en cualquier área donde nos propongamos, porque no depende de nuestra fuerza, sino depende, ¿no?, del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo en nuestra vida y que dejemos obrar al Espíritu Santo, que nos nutramos, ¿no?, para poder crecer de la palabra, que nos nutramos de la palabra una y otra vez, reflexionando, meditando, poniéndola en práctica para poder crecer fuertes, ¿no? Fíjense que la palabra, cuando Jesús habla de las dos casas, una que está cimentada, que tiene un cimiento fuerte sobre la roca, sobre una piedra, y otra casa que no fue, ¿no?, que está simplemente sobre la arena. Habla que vienen los vientos, las tempestades, no sobre una casa. No vienen las tempestades o la lluvia o los temporales feos sobre la casa que no tiene cimiento. Viene sobre las dos casas. Entonces los problemas y las situaciones las podemos pasar todos, pero ¿cómo nos encuentra parados las situaciones y los problemas? ¿Cómo nos encuentra espiritualmente? ¿Creciendo o estando ahí medio, ¿no?, un pie en los caminos de Dios, un pie quizás en nuestra antigua manera de vivir? Entonces, ¿cómo sé que estoy creciendo? Pero ¿qué voy a hacer este año para poder crecer?
Dice la palabra, acá en el texto que leímos, dice, si están honrando, dice, obedeciendo a Dios, dice Pablo, darán toda clase de buenos frutos, ¿no? En uno de los versículos dice, si están honrando, obedeciendo a Dios, el apóstol Pablo le dice, darán toda clase de buenos frutos. Y sabemos que la honra, que honrar a Dios significa obedecer, darle la gloria, darle el espacio al Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida. Y hermanos, quiero que podamos meditar en el segundo punto, ¿no? La segunda palabra que habla de constancia, ¿no? Cuando hablamos de constancia, ¿cuánto nos cuesta ser constante, ¿no? Seamos francos, ¿no? En un montón de cosas. Una de las cosas que se nos viene a la cabeza quizás cuando uno hace una dieta o cuando tiene que hacer ejercicios, ¿no? Cuando uno tiene que bajar de peso, cuando uno tiene que pensar un curso, una carrera, cuando uno tiene que hacer algo que lleva tiempo, que vemos los frutos, pero, no sé, al pasar el año, al pasar 2 o 3 o 4 años, ser constante, cómo nos cuesta. Y aún en lo espiritual, ¿no? Es otra cosa que le cuesta al cristiano, no de esta iglesia, sino a nivel general. A nivel general cuesta, ¿no? Ser constante en los caminos de Dios. Acá dice la palabra en el versículo 6, el apóstol Pablo recalca, ¿no? Ahí en esta iglesia de Colosas dice que estaban siendo constantes en el camino de Dios, ¿no? Las buenas nuevas de salvación les cambió la vida, ¿no? Qué hermoso, maravilloso esta palabra, ¿no? Del apóstol Pablo recalcando, ¿no? Recalcando ahí a los hermanos colosenses diciendo las buenas nuevas de salvación les cambió la vida, ¿no? Y seguimos oyendo, no solamente les cambió la vida, sino siguen constante, perseverando, siendo constante en el crecimiento, constantes siguiendo el camino de Dios, ¿no? La constancia es la firmeza y la perseverancia en algo, ¿no? En un objetivo, en algo que se decidió hacer. Eso es lo que significa ser constante, ¿no? O sea, yo estoy firme, perseverante, tengo algo en común, o sea, tengo, ¿no? Mi mirada, mi mente está en algo que quiero lograr y me mantengo firme, ¿no? Vienen situaciones difíciles, cosas que me quieren correr de eso, pero yo me mantengo constante, firme, perseverando en eso que quiero lograr. Nosotros, cada uno de nosotros decidimos seguir a Cristo, seguir sus pisadas, hacer su voluntad, no apartarnos de su camino. Y está muy bien, pero es fundamental estar perseverando, ¿no? Estar firme, ser constante en obedecer y servir a Dios, ¿no? No solo cuando las cosas me salen bien, sino en cada momento, ¿no? En todo tiempo. Por eso para ser constante necesitamos la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y la decisión que Él ponga en nuestra mente y en nuestro corazón y decirle, Señor, me cuesta esto, me cuesta dejar esto, me cuesta ser constante en este tema, ayúdame, Señor. Y Dios, ¿no? Va a estar con nosotros porque Dios está con nosotros. Si nosotros le buscamos, ¿no? Con pasión, a través de interceder por cada situación difícil que podemos pasar en lo personal, en nuestra familia, a través de perseverar, de ser constante en buscar a Dios, a través de la palabra, a través de la oración, sabemos que tenemos la llave necesaria para cada situación, para cada puerta que se tiene que abrir en este tiempo. Pablo le dijo que se fortalezcan en Dios. Así de esa manera pueden llegar a ser constantes en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra constancia, ¿no? Queremos ser constantes, pero a veces, ¿no? Tenemos debilidades o a veces no podemos, no tenemos la fuerza necesaria. Por eso Pablo le dice que ellos necesitan de la fortaleza de Dios. Y muchas veces el apóstol Pablo ora por las diferentes iglesias y le dice, bueno, yo estoy orando para que Dios los fortalezca, ¿no? Para que tengan fuerza del Espíritu Santo, para que puedan seguir adelante, perseverando, a pesar de las situaciones que ellos estaban pasando. Muchos ahí, hermanos, siendo perseguidos con un montón de situaciones y un montón de problemas, ¿no? De acá para allá iban a veces los hermanos, porque eran muchas veces perseguidos, pero ellos estaban siendo constantes y firmes, perseverando, ¿no? En el Espíritu, perseverando en los caminos de Dios, ¿no? Entonces, porque no podemos, ¿no? Con nuestras fuerzas se acaban, ¿no? Podemos llegar hasta cierto punto, hasta cierto lugar, y en algún momento nuestras fuerzas se acaban, ¿no?
pero necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra. Y la tercera palabra es sabiduría espiritual, ¿no? Sabiduría espiritual. En el versículo 9, Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Colosas que está rogando a Dios que les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Le dice, oramos sin cesar por ustedes, dice la versión Reina Valera. Dice, oramos sin cesar por ustedes. Saben, hermano, que las herejías, las falsas enseñanzas, los pensamientos que querían establecerse ahí en la iglesia de Colosas, los querían hacer correr de la sana doctrina, de la sana enseñanza, del evangelio que ellos habían recibido, ¿no?, del apóstol Pablo con las cartas, pero también de los líderes, de los pastores que estaban ahí en ese tiempo, en esa iglesia de Colosas. Habían muchos que se estaban levantando con herejías, con falsas doctrinas. Una de las cosas que decían que Jesús no era Dios, sino que era como un semidios que tenía poder, pero su poder no era un poder total, sino necesitaban de otras cosas, necesitaban de conocimiento, necesitaban de otras teorías para que ellos puedan acercarse a Dios. Entonces todas esas confusiones que querían entrar en la iglesia, ahí el apóstol Pablo escribe esta carta para que ellos puedan estar seguros de su salvación, seguros ahí de la sana doctrina, y puedan tener sabiduría espiritual. Por eso el apóstol Pablo les dice que está orando, está rogando para que ellos tengan sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Pablo dice que Dios derrame sabiduría espiritual para no dejarse engañar, ¿no?, por estos pensamientos que se estaban levantando en este tiempo. Si tenemos sabiduría espiritual, cada uno de nosotros, ¿no?, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando uno tiene sabiduría espiritual que viene del Espíritu, que viene de Dios, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que dice la palabra, entiende lo que dice la palabra, aunque puede escuchar muchas cosas, muchos pensamientos que quieren venir a nuestra mente, que podemos escuchar o que nos pueden decir, uno no se corre del camino verdadero de Dios, sino está convencido, ¿no?, y sabe lo que dice la palabra y no es engañado, ¿no? No es engañado por pensamientos humanos. Y en este tiempo muchas iglesias están siendo engañadas por pensamientos o por querer acomodarse a la moda o a los pensamientos de este mundo. Se corren de la voluntad de Dios, se corren del camino verdadero de Dios. Gracias a Dios que nosotros como ministerio, como iglesia, como ministerio Acercate a Jesús, tenemos la palabra y le damos suma importancia a la palabra de Dios y no nos corremos de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Pero saben que muchas iglesias, ¿no?, en muchos lugares de muchos países y de muchos continentes se están corriendo, ¿no?, del camino de Dios, queriendo acomodar lo malo, ¿no?, lo malo del mundo con lo bueno, con lo puro de Dios, ¿no? Entonces queremos acomodarnos, ¿no?, a lo que el mundo con pensamientos, con filosofías, ¿no?, quieren venir a la iglesia. Pero nosotros, si nos quieren corromper con pensamientos, si nosotros sabemos la palabra de Dios, nadie nos puede engañar, porque nosotros estamos parados, ¿no?, parados sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Por eso una y otra vez nosotros decimos, aprovechen la oportunidad que tenemos acá en el Instituto Bíblico, ¿no?, de hacer un esfuerzo dentro de lo posible, ¿no?, con el tiempo, bueno, el costo no es un problema, ¿no? Ya sabemos porque es un costo muy bajo, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, hacerse, ¿no?, el tiempo y decir, bueno, este año hago todo lo posible, le pido a Dios que Dios me dé los tiempos para poder venir a aprender la palabra de Dios un poco más todavía, ¿no? Y cada vez que estamos los miércoles, los sábados, los domingos, las lecciones en los grupos de crecimiento, por eso una y otra vez decimos, bueno, súmense a los grupos de crecimiento, porque así está trabajando la iglesia, con los grupos de crecimiento, para poder juntos, ¿no?, a través de la oración, a través de la palabra, poder crecer y poder estar fuertes, ¿no?, y poder ser sabios en lo espiritual. Entonces, si tenemos sabiduría espiritual, sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos a dudar acerca de nuestra fe, ¿no? Y entenderemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿no?,
lo que Dios quiere de nosotros y podemos agradarlo en todo, como les decía el apóstol Pablo ahí a los de la iglesia de Colosas, ¿no? Esa tiene que ser una oración constante, creo. Señor, dame sabiduría espiritual, porque no quiero correrme del camino, no quiero estar estancado, no quiero escuchar, ¿no?, otros pensamientos. Y si los escucho, bueno, los quiero descartar y saber, Señor, que yo tengo el manual de vida, tengo la palabra de Dios, tengo la palabra más segura, ¿no?, en mis manos para poder saber que cada situación, cada problema está en la palabra de Dios, ¿no? Cada cosa que necesito saber, ¿no? Entonces, fíjense la palabra de Dios en el Salmo 111.10, que ahí le pasa, 111.10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Fíjense, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, ¿no? Muchos se creen sabios, ¿no? En este mundo, ¿no? En este mundo hay muchos que se creen ser sabios, o muchos dicen quiénes son los sabios. Acá la palabra de Dios dice que el temor del Señor, las personas que obedecen a Dios, las personas que lo ponen a Dios en primer lugar, ¿no?, esa es la base de la verdadera sabiduría. Ahí comenzamos a ser sabios, porque no nos manejamos según los criterios de este mundo y ni tampoco con nuestros pensamientos, con razonamientos humanos, sino dejamos que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra mente, nuestro corazón, y nos va dando inteligencia y sabiduría para cada cosa que tenemos que hacer en este tiempo. En este año, ¿querés crecer espiritualmente? ¿Querés crecer en tu familia? ¿Querés crecer, desarrollarte en lo personal, en lo económico? ¿En qué áreas necesitas crecer en este año? Estamos desafiados, ¿no? La palabra de Dios nos desafía, ¿no?, todo el tiempo a crecer espiritualmente, a dar fruto, porque cuando crezco empiezo a estar fuerte, ¿no?, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Necesitamos estar fuertes en este tiempo, fuertes en lo espiritual. Necesitamos estar firmes cuando vengan los problemas y las situaciones a nuestra vida.